Buenas tardes de nuevo a todos. Muchas gracias por su presencia. Damos la bienvenida a don Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid. Agradecemos también su presencia a don Amador Sánchez Sánchez, secretario general de la Junta de Gobierno del Colegio, y a don Carlos Esteban, al que ya hemos saludado antes, como director y organizador del curso dentro de la Universidad de Otoño. Agradecemos también su presencia a don José Luis Negro Fernández, decano de honor del colegio, a don Abelino Revilla, vicario general, a don Alfonso Bullón, miembro de la Junta de Gobierno del colegio, a don Félix Navas, miembro también de la Junta de Gobierno del colegio, a don Darío Pérez Bodeguero, también miembro de la Junta de Gobierno, y a don Aurelio Lavajo, que ha sido homenajeado la semana pasada y que ha sido miembro de la Junta de Gobierno durante muchos años. Y en fin, a todos los presentes. Y es para nosotros un honor y una satisfacción el nombrar a don Carlos Osoro como miembro de honor del colegio, de acuerdo con los estatutos del colegio. Hay que tener en cuenta que este colegio profesional, esta institución que tiene más de 100 años ya, que nació en el siglo XIX, ha nombrado miembros de honor a muy pocas personas. A don Claudio Sánchez Albornoz, a don Rafael Lapesa y al profesor Rodríguez Algados. Y en este caso, y en este año, pues tiene también la satisfacción de nombrar a don Carlos Osoro. Lo hacemos por varios motivos. Uno de ellos es que don Carlos fue profesor en su momento, profesor de matemáticas, cosa que nos explicó ya el año pasado. Y creo que estuvo colegiado también en este colegio de Asturias, el colegio de Oviedo. La otra es también, y quizá tenga una importancia, y es que desde la Junta de Gobierno del colegio y desde los profesionales de la educación del colegio tenemos una coincidencia importante con la Iglesia Católica y con una cuestión que nos preocupa ahora mucho a toda la sociedad española, que es el famoso pacto educativo. Resulta que hay coincidencias básicas entre muchos de nosotros que nos permiten construir desde hace tiempo. Creo yo, o creemos, que se está dando una excesiva importancia al pacto educativo posible, necesario en los próximos meses, pero puede también producirse una desilusión si no se alcanza. Les diría a ustedes que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, su director general, don Ignacio Calderón, va a presentarnos un estudio el martes que viene en la Facultad de Geografía e Historia. Es un estudio sobre la perfección, sobre el posible pacto educativo y acuerdo educativo entre el conjunto del profesorado español. No adelanto ni una sola conclusión para evitar, pero es posible o es probable que la no consecución del pacto educativo produzca entre nosotros, entre muchos de nosotros, cierta decepción y cierta desilusión con respecto a la labor y a las posibilidades de la clase política que dirige esta nación o que intenta dirigir esta nación. Pero tengo que recordar que el artículo 27 de la Constitución española, norma básica de convivencia entre todos nosotros, dice cosas muy, muy interesantes, por las que este colegio coincide plenamente con muchos o varios aspectos de la Conferencia Episcopal y de su Secretariado de Educación. Dice, por ejemplo, en el artículo 2, en el apartado 2 del artículo 27, que está dentro de la sección de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. O sea, no está perdido en cualquier lugar de la Constitución. Está en una sección importantísima. Derechos fundamentales. Una de las tradiciones más importantes de toda la historia contemporánea. Uno de los grandes avances de la historia contemporánea. Y dice en el artículo 2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Pleno desarrollo de la personalidad humana. Para nosotros, para la Junta de Gobierno del Colegio, la defensa de este principio, que contempla, por supuesto, el hecho religioso, es una cuestión vital. Nos parece que coincidimos plenamente y que es el respeto a esta norma constitucional uno de los puntos de partida, uno de los puntos de construcción del edificio y del futuro de la educación, pues muy importante.
Dice además, el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Aquí hay un pacto educativo muy importante. Dice en el tercero, los poderes públicos garantizan el derecho que asisten a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Desde luego podemos reformar la Constitución, pero hasta que no la reformemos, aquí tenemos también un punto sólido. Aquí tenemos uno de los pilares importantísimos de la educación española, ¿eh? Lo repito porque es que yo creo que se nos olvida muy a menudo. Los poderes públicos garantizan, los poderes públicos, la administración, sea del color que sea y gobierne el partido que gobierne, el derecho que asiste a los padres, no al Estado, sino a los padres, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es que no puede ser más claro y no puede ser mejor piedra de apoyo. Yo creo que aquí, aunque les costó trabajo, por lo visto, hace 30 y no sé cuántos años, 38, ¿no? Aunque les costó trabajo, llegaron a una formulación que me parece positiva y muy adecuada. Dice en otro punto, el sexto, no lo voy a leer todo, pero dice, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Y esto enlaza con el primero, dice, se reconoce la libertad de enseñanza. También es otro principio de acuerdo en el que yo creo que podemos coincidir. Y luego también dice, en el noveno, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Aquí, desde luego, el desarrollo posterior, como todos ustedes saben, y presidido sobre todo por gobiernos socialistas, la LODE y la LOCSE, garantizaron los conciertos educativos que ya existían antes de alguna manera, pero no apoyados en una ley orgánica, y esa ha sido una de las piedras principales del desarrollo de la educación privada y pública, sobre todo privada y privada concertada, hasta el día de hoy. El futuro no sabemos cómo va a ser, pero tal y como pinta el ambiente político, parece que algunas de las cuestiones constitucionales como esta no van a poder moverse, porque no va a poder haber otro acuerdo diferente. Pero esto ya me parece a mí un punto positivo. Y esto yo creo que es importante en cuanto a la coincidencia. Desde una organización como la nuestra, desde una institución que por su propia naturaleza tiene que manifestarse como no religiosa. Nosotros, en la medida en la que a este colegio están obligados y se pueden inscribir cualquier tipo de profesor y cualquier tipo de personalidad, pues como institución no podemos tener una confesión de ningún tipo. Pero sí que podemos coincidir en el respeto a la norma constitucional, y con eso ya estamos francamente contentos y es un punto de apoyo importantísimo. Aquí no se trata de defender cosas extrañas. También coincidimos en esa importancia que decía antes Carlos, de la realidad antropológica y derecho religioso como un hecho universal que a todo espíritu humano, a todo espíritu inquieto, desea de alguna manera cubrir esas expectativas. Esa inquietud religiosa que a todos nos anima y que a todos nos preocupa necesita una contestación, y el mundo educativo tiene que contestar a ello, ustedes tienen que contestar a ello. Eso es muy importante, por lo tanto coincidimos también con... Creo que es muy significativo también que los profesores seamos capaces de conseguir que los alumnos se hagan preguntas importantes en los temas importantes. No solamente enseñarles a manejar las nuevas tecnologías, qué maravilla con las nuevas tecnologías, oye. Como decía uno, a pesar de todo, el Hindukush, el Himalaya sigue siendo una barrera infranqueable, aunque salten por encima los WhatsApp. Hay un libro simpático, de la venganza de la geografía, y dice, sí, pero ojo, otro que decía, la venganza de la historia, en fin, bueno. Y por último, y no quisiera dirigirme a ustedes, aunque el motivo es nombrarle a don Carlos, miembro de honor del colegio, para decirles una recomendación de un viejo profesor. Y es recordando o recogiendo un refrán chino, esa milenaria cultura china, que dice, por lo visto, y luego vemos en las calles, si no sabes sonreír, no pongas tienda. Si no sabes sonreír, no des clase. Así que aprender a sonreír, oye, por favor, lo primero y fundamental. En fin, no sé. Tiene la palabra don Carlos Esteban García, director del curso.
saludo cordial a los miembros de la mesa. Quiero saludar especialmente a la Junta Directiva del Colegio Profesional de la Educación y a su decano, y al equipo de la Delegación Diocesana de Enseñanza, también presente, y a su delegada. A todos y cada uno, que ya nos hemos ido saludando también, pues lógicamente nuestra cercanía a la hora de estar en este acto de nombramiento de colegiado de honor de don Carlos Osoro de este Colegio Profesional de la Educación. Y tengo el honor de hacer este papel en mi calidad de miembro de los seminarios didácticos de religión de este colegio, de hacer un doble papel. Por una parte, presentarle a don Carlos una brevísima referencia a lo que en religión se está haciendo en este colegio, y por otra parte, presentar al colegio, a los participantes en este acto, algunos datos de su biografía. Por tanto, para mí es un honor, y espero, sin consumir mucho tiempo, pues hacer esta doble tarea. En primer término, hablemos de lo que supone el seminario de religión en el conjunto, en la realidad del Colegio Profesional de la Educación. Prácticamente desde primeros de los años 90, solo un poquito después de empezar la Universidad de Otoño que antes citábamos, el compromiso por atender la formación permanente del profesorado de centros públicos, centros concertados, centros privados, que es una línea estratégica de este colegio, incluyó también la atención a los profesores de religión. En aquellos primeros momentos de la década de los 90, María Jesús Vescansa, sirvan estas breves palabras como sencillo pero profundo reconocimiento y homenaje también, empezó a coordinar lo que iban a ser los cursos para profesores de religión durante toda la década de los 90. Eran momentos de mucho cambio educativo, de mucho fragor pedagógico en aquel momento. Recuerdo yo participar de la Universidad de Otoño como participante, algunos todavía compañeros compartíamos, estoy viendo alguno ahí, compartíamos aquellos cursos en la Complutense, donde clausuraremos el próximo martes, y éramos más de 1000 profesores formándonos en esa semana de septiembre. Ella estuvo, María Jesús Vescansa, seguro para algunos conocida, estuvo hasta 1998 coordinando este seminario, y desde entonces asumí yo la tarea de hacer este compromiso de formación. Y es verdad que podría filosofar, pero he estado revisando los cursos que hemos hecho en estos 18 años, que van desde aquel primer año 1999, que yo coordiné el seminario de religión, hasta la actualidad. Y sin abusar de la paciencia, quiero leer algunos títulos y también nombrar algunas personas que han pasado por aquí, porque creo que para muchos van a ser como referencias de la formación del profesorado al más alto nivel de cualificación en la cultura, en el pensamiento, en la universidad, en la academia. Por tanto, este lugar, don Carlos, ha sido para los profesores de religión un auténtico oasis de diálogo, fe, cultura, a niveles de pensamiento donde se crea y donde se genera y donde comienza su divulgación. Los nombres que a continuación voy a nombrar, he estado seleccionando todavía para no decir muchos esta mañana, me daba pena no decir más, pero vais a ver, vais a reconocer, algunos seguro vais a recordar haber estado en sus ponencias, representan precisamente ese alto nivel de diálogo entre la fe y la cultura, un diálogo interdisciplinar con el máximo rigor científico que en este caso hacíamos en clave de formación del profesorado. En 1999 celebrábamos el centenario de este Colegio Profesional de la Educación y nuestro curso se titulaba 100 años al servicio de la educación en España, y algunos ponentes de aquel curso eran Teodulo García Regidor, Alfredo Colorado o Santiago Martín Jiménez, también delegado de enseñanza. En el año 2000
nos proponíamos abrir nuevos espacios para la ciudadanía y titulábamos Cristianismo en la sociedad del siglo XXI. Algunos ponentes de aquel curso eran Pablo Domínguez o Javier Gafo, ya en la casa del padre, Ángel Astorgano, director de la Oficina Mundial de Educación Católica hasta el curso pasado, José María Margenat o Federico Mayor Zaragoza. En el año 2001 titulábamos Atreverse a educar y nos acompañaba José Luis García Garrido, Alfonso López Quintás, Francés Torralba, que mañana estará de nuevo con nosotros, Abilio de Gregorio. En el año 2002 titulábamos Religión y religiones en la sociedad actual, su enseñanza hoy. Hacíamos en aquel momento 2 cursos, fue el único año que tuvimos 200 profesores de religión en la Universidad de Otoño y el otro curso era de educación infantil y la verdad es que luego volvimos a uno, que ya es mucho. Algunos ponentes que nos acompañaron en aquel momento fueron Santiago del Cura, Luis Gómez Llorente, también tenía mucho que ver con este colegio e intervino en otras ocasiones, José María Rovira Belloso, Gerard Miller, después presidente de la Doctrina de la Fe, y representantes de otras religiones como Riay Tatari, Barón Garzón, Ruiz Poveda, Dimitri Simparlis, entre otros. En el año 2003 centrábamos también un tema muy valioso para nosotros, construir la justicia para todos. Y nos acompañaban en aquel momento José Román Flecha, Antonio Algora, José Bullón o Graciano González. En el año 2004, la enseñanza de la religión en el sistema educativo, perspectivas de futuro. Aquel año era bastante convulso. Algunos ponentes de aquel curso, Ramón Pérez Juste, Rafael Artacho, José Luis Sánchez Nogales o Manuel del Campo. En el 2005 abordábamos, hace muchos años, libertad religiosa, laicidad y educación en una sociedad democrática. Nos acompañaron como ponentes en aquel curso Olegario González de Cardenal, Carlos Corral, Antonio García Santesmases, Eugenio Nazarre o Teófilo González Vila. En 2006, hacia un nuevo impulso para la enseñanza de la religión, algunos ponentes de entonces fueron Víctor Pérez Díaz, Francisco López Rupérez, luego presidente del Consejo Escolar del Estado, Enrique Roca o Agustín Domingo Moratalla. En 2007 abordábamos la novedad de las competencias básicas en clase de religión y en aquel momento estuvieron con nosotros, entre otros, Alicia Delibes, Irene Arrimadas, Juan Carlos Carvajal o Javier Valle. En 2008 abordábamos el patrimonio artístico y religioso de la Comunidad de Madrid como itinerarios didácticos para los profesores de religión y nos acompañaron José Luis Montestollos, Jesús Junquera, Cristina Tarrero, directora del Museo de la Almudena. En continuidad con ese tema, en el año 2009 hicimos un curso sobre arquitecturas contemporáneas de la Iglesia en Madrid y nos acompañó José Andrés Gallego, Andrés Martínez, Joaquín Luis Ortega, entre otros. En 2010, ya queda poco, dignidad humana y justicia social, claves de la ética cristiana. Nos volvieron a acompañar José Román Flecha, César Nombela, José Bullón, Luis Guitarra, en otro orden de vocales. En 2011 abordamos el tema del cine como recurso didáctico y algunos ponentes de aquel curso fueron Juan Orellana, Bello Sánchez, María Ángeles Almacellas o Pablo Moreno, director de cine. En 2012 abordamos también en el cine, pero centrados en la figura de Jesucristo, y volvieron algunos ponentes como Pello Sánchez, Onilfa Watt o Ángel Castaño para los contenidos teológicos. En 2013, tradiciones religiosas en Madrid, también como actividades para alumnos de religión, y en ese momento, más que ponentes, visitamos y conocimos lugares concretos que recuerdo, algunos recordáis, estuvimos, además de la Virgen de la Almudena, en la Virgen de Atocha, en el Cristo de Medinaceli,
en La Paloma o en San Isidro. Y luego ya en 2014 abordábamos el tema de la LOMCE, en 2015 clase de religión e inteligencias múltiples, y ahora el curso que acabamos de inaugurar, ya no digo más ponentes, la experiencia religiosa como realidad antropológica. Me ha costado un poquito a vosotros escuchar a lo mejor, pero para mí era emocionante volver, porque algunas conversaciones con los ponentes para explicar lo que queríamos y para hablar con ellos de cómo iba a ser, pues realmente han sido muy edificantes, y he tenido el privilegio de poder vivir esos diálogos, esas imaginaciones, esos sueños que luego se han traducido en cursos que hemos compartido y que seguro que algunos estáis o estuvisteis en bastantes de ellos, y algunos nombres pues representan de la teología, de la fenomenología, de la política educativa, de la pedagogía, no solo en el campo de la Iglesia Católica, sino en un campo bien abierto, en un campo bien de diálogo, representan lo que queríamos de ese diálogo interdisciplinar abierto de la fe y las culturas. Hecho esta primera presentación de lo que el Seminario de Religión puede vivir aquí en el Colegio Profesional de la Educación y ofrecerlo a los profesores de religión de centros públicos, privados y concertados, toca ahora presentar algunas líneas de don Carlos para que todos las conozcamos y que justifiquen como la primera ocasión este nombramiento. Don Carlos Osoro Sierra nació en Castañeda, Cantabria, el 16 de mayo de 1945. El 25 de marzo de 2004 fue nombrado hijo predilecto de su pueblo natal. Cursó los estudios de magisterio y recién diplomado inició su tarea de profesor en el Colegio La Salle de Santander. Era entonces el curso 1964-65. Comparte, por tanto, con este Colegio Profesional de la Educación la vocación y la tarea educadora que a todos, en muy diferentes disciplinas, nos une, que él no ha abandonado y que caracteriza nuestra presencia y la identidad profesional de este colegio. Sin duda, don Carlos, esta es una de las razones principales que justifican este nombramiento de colegiado de honor de este Colegio Profesional de la Educación que hoy le van a entregar. Amplió su formación con otros estudios, ejerciendo también su docencia hasta su ingreso en el seminario. Como ya tenía estudios y trabajo, ingresó en el Seminario para Vocaciones Tardías, Colegio Mayor El Salvador se llamaba, en Salamanca, para realizar en la Universidad Pontificia sus estudios filosóficos y teológicos. Aquella etapa de estudios en Salamanca culminó con el premio extraordinario en el examen final de licenciatura el 25 de junio de 1973. Don Carlos, ya de vuelta a su tierra, fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973, recién acabados sus estudios, y en su diócesis de Santander desarrolló su ministerio sacerdotal hasta que tuvo que salir llamado a ejercer también el ministerio episcopal. Durante los 2 primeros años de sacerdocio, trabajó en la pastoral parroquial y en la docencia, y en 1975 fue nombrado secretario general de pastoral. Un año más tarde, en 1976, es nombrado vicario general, cargo en el que permaneció hasta 1993, cuando fue nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Santander y un año más tarde su presidente. Durante estos 20 años, en su intensa actividad sacerdotal, ejerció también el cargo de delegado de apostolado seglar, delegado episcopal de seminarios, de pastoral vocacional y vicario general de pastoral. Además, en 1977 fue nombrado rector del seminario Monte Corbán en Santander y ejerció esta misión hasta que fue nombrado obispo. En 1996, don Carlos, sin abandonar durante todos estos años su vocación docente, fue nombrado director del Centro Asociado del Instituto de Teología a Distancia San Agustín
dependiente en aquel momento del Instituto Internacional de la Universidad Pontificia Comillas y actualmente de la Universidad San Damaso. Tras estos 20 largos años de intensa actividad sacerdotal, inició su ministerio episcopal porque fue nombrado el 22 de febrero de 1997 por el Papa Juan Pablo II, obispo de Orense. Estuvo allí hasta que el 7 de enero fue designado, el 7 de enero de 2002 fue designado arzobispo metropolitano de Oviedo, de cuya diócesis tomó posesión el 23 de febrero de ese mismo año. Además, estando en Oviedo, el 23 de septiembre de 2006 fue el administrador apostólico de Santander, que ejerció hasta el 9 de septiembre de 2007. El 8 de enero, el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Valencia. Y el 28 de agosto de 2014, el Papa actual Francisco le nombró arzobispo de Madrid, ciudad, diócesis, archidiócesis, de la que tomó posesión el 25 de octubre del mismo año. Todavía no hace casi 2 años. En la Conferencia Episcopal Española, don Carlos Osoro fue presidente de la Comisión Episcopal del Clero en 2 periodos, de 1999 a 2005, y presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar hasta marzo de 2014. El 12 de marzo de 2014 fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española para el trienio 14-17, en el que estamos, sucediendo en el cargo al cardenal arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, actual presidente. Ha sido miembro de su comité ejecutivo de 2005 a 2011. Y el 9 de junio de 2016, el Papa Francisco erigió un ordinariato para los fieles católicos orientales residentes en España, con el fin de proveer su atención religiosa y pastoral, y nombró a Monseñor Osoro como su ordinario. Tras su participación en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrado el pasado mes de octubre de 2015 y dedicada a la familia, el 14 de noviembre de ese año, el Papa Francisco lo eligió como uno de los miembros del Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Ha representado a la Comisión Internacional de Justicia y Paz en Lima, Perú, en el primer encuentro de trabajo para fijar las bases del plan docente en materia de doctrina social de la Iglesia y su aplicación en las universidades que la Iglesia tiene en el continente latinoamericano. Algunos otros méritos, sin agotar todos los nombramientos que tiene: desde noviembre de 2008 es patrono vitalicio de la Fundación Universitaria Española y director de su seminario de teología. Además de ser hijo predilecto de su pueblo natal, Castañeda, en Santander, como hemos dicho, el 16 de abril de 2009 el Ayuntamiento de Oviedo le nombró hijo adoptivo de la ciudad de Oviedo. Es miembro en aquella ciudad del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias desde 2008. El 17 de septiembre el Ayuntamiento de Santander le nombró también hijo adoptivo y fue nombrado en esa misma ciudad prior de los Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer, esto ya en Valencia, perdón. Y también ha sido nombrado en Valencia Caballero de Honor del Santo Cáliz de Valencia. Por parte del Vaticano ha recibido algunos nombramientos y medallas, voy a destacar 2 solamente. Ha sido nombrado comendador de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y también ha recibido desde Roma la gran placa de honor de la Orden de San Clemente. En 2016, en abril, el 12 de abril, recibió el Máster de Oro estatutario del Real Fórum de la Alta Dirección. Y el 18 de agosto también del 2016, el Emboque de Oro de la Casa de Cantabria. Por último, una referencia a su bibliografía para ir concluyendo. No se pueden nombrar todos los cargos, nombramientos, medallas, condecoraciones de una larga trayectoria, pero si iniciábamos esta semblanza poniendo de manifiesto que compartíamos una labor docente,
tarea que no ha abandonado don Carlos desde su inicio, de una manera u otra hasta este momento. La terminamos también subrayando algunas de sus publicaciones, algunos de sus libros, que también le sitúan en este ámbito de la investigación y de la divulgación del conocimiento. Además de sus innumerables cartas pastorales como obispo y arzobispo, tanto en Orense como Oviedo o recientemente ya en Madrid, solamente citaremos algunos. En la editorial Narcea publicó A la Iglesia que amo en 1989. En 1995, en esa misma editorial Narcea, publicó Cartas desde la Fe, y sobre la espiritualidad sacerdotal también en 2003, y en la misma editorial Narcea, siguiendo las huellas de Pedro Poveda, Sacerdotes en la entraña de nuestra cultura. En 2005 publicó Ahí tienes a tu madre. Y ya termino citando los dos últimos. En 2014, en la editorial Edicep, publicó un amplio volumen, Pasión por Evangelizar, y en 2015, en PPC, Con Rostro de Misericordia, Cartas a los niños para leer con sus padres. Y sabemos que hay otros libros ahora mismo en esta misma dirección, terminándose de elaborar. Pero, en síntesis, algunos datos de la biografía de don Carlos, en síntesis, algunos datos del Seminario de Religión en este colegio profesional, son, de alguna manera, el aval que le hacen merecedor de este premio. Pues tiene la palabra el señor secretario general de la Junta de Gobierno del Colegio para dar lectura al acta en la que se le nombra miembro de honor del colegio, añadiéndose a tantas dignidades, honores y méritos. Tiene la palabra don Amador Sánchez. Acuerdo de la Junta de Gobierno por la que se nombra miembro de honor del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, el excelentísimo señor don Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid. De acuerdo con el punto 4 del artículo 3 de los estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, la Junta de Gobierno en su sesión del día 19 de noviembre de 2015 incluyó en el punto 4 del orden del día el nombramiento de miembro de honor del colegio al excelentísimo señor don Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid. En el acta correspondiente a esta sesión consta lo siguiente. El señor decano propone a la Junta Directiva el nombramiento de miembro de honor del colegio a su excelencia reverendísima Monseñor don Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid. Distinción a la que don Carlos Osoro se ha hecho merecedor por su presencia en el colegio profesional, su dedicación e impulso a la educación en la Archidiócesis de Madrid, por su labor como profesor en una experiencia muy singular y significativa. La propuesta se aprueba por unanimidad. Pues tiene la palabra don Carlos Osoro. Muchísimas gracias, don Roberto, decano del Colegio Profesional. Muchas gracias a la voz, secretario general, y gracias, don Carlos, por las palabras. Pero como diría mi padre, que ya hace muchos años murió, pero hijo, ¿es buena persona o no es buena persona? Yo creo que eso es lo que tenéis que preguntaros vosotros. Este arzobispo que tenemos, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo? ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Tiene tiempo para los demás o solo para él mismo? ¿Intenta practicar el Evangelio o hace las cosas distintas? Bueno, yo
sé que no lo hago del todo bien y me faltan muchas páginas del Evangelio para hacerlas vida, pero yo agradezco, por supuesto, a don Roberto y a la Junta del Colegio Profesional de Educación, me gusta muchísimo además, es verdad que es el Colegio de Doctores Licenciados en Madrid, pero esta palabra tiene una hondura singular y especial que le da una característica que para mí es esencial y es fundamental. Les agradezco este nombramiento. Y lo agradezco además que se haga en el contexto de este curso para profesores de religión, además con este título que a mi modo de ver tiene una importancia especial en estos momentos que vive la humanidad. La experiencia religiosa, una realidad antropológica. El 99% más de la humanidad vive esta dimensión religiosa. No estoy diciendo que sean cristianos, pero vive esta experiencia. Y a mí me parece que eso es legitimar un derecho esencial donde se expresa la máxima libertad que todo ser humano tiene que tener en cualquier lugar donde viva, que es la libertad religiosa, porque pertenece a algo esencial y constitutivo de su existencia. Todo aquello que limite esta experiencia limita y cercena la libertad del ser humano. Yo os agradezco, de verdad y con sinceridad, don Roberto y usted, a toda la Junta, el que me hagan entrega de este distintivo precisamente aquí, en este contexto de este curso de profesores de religión. Os saludo a todos los profesores de religión, a toda la Junta, por supuesto, como he dicho antes, del Colegio de Doctores y Licenciados, al equipo de la Delegación de Enseñanza. Aquí está la delegada de Enseñanza y está mi vicario general, don Avelino, que ha estado totalmente toda la vida dedicado a este tema y es maestro y profesor en estos temas, ¿no? Yo le agradezco que esté presente aquí conmigo, porque es verdad que conmigo lleva pues el peso y a veces también las partes más difíciles, porque a veces es el vicario el que tiene que dar rostro y no el arzobispo que esté aquí presente. Y a todos los que están aquí, quiero saludaros a vosotros, los profesores, que realicéis este curso. Yo creo que es muy importante el valor que tiene este colegio de doctores licenciados o para hacer en este ámbito educativo pues precisamente como expresión cívica y corporativa de la profesionalidad de miles de maestros y profesores en todas las disciplinas, que se haga también este curso aquí. Se lo agradezco, porque expresa, a mi modo de ver, la apertura en la que tiene que vivir un colegio de profesionales de la educación. Admitir no solamente todas las dimensiones, sino ayudar a que se cultiven y se expresen. Me van a permitir, intentaré ser breve, no tengan miedo, que tengo muchos papeles aquí, pero no tengan miedo. Mi estancia, como cuando yo vine de arzobispo de Madrid, una noche que me quedé rezando en el santuario de la Madre de Dios de Desamparats, que está allá al lado del arzobispo en Valencia, junto a la Virgen, yo escribía algunas cosas de las que a mí me gustaría hacer en Madrid como obispo, y así se lo pedía a la Virgen, que ha sido una gran compañera en el camino de mi vida. Pienso que mi ministerio y mi vida no se explicarían sin esta compañía.
le decía a la Virgen que me empeñase por estar en la historia de los hombres, saliendo a todos los lugares donde está, donde vive, y a todos los lugares también donde piensan. No solamente a los lugares donde piensan como yo, sino a otros donde piensan de distinta forma. Porque entendía que esto es lo que hizo Dios cuando se hizo hombre y vino a este mundo. Querer entrar en todos los caminos y en todas las situaciones donde está el ser humano. Por otra parte, le pedía a la Virgen también que me ayudase en Madrid a vivir siempre curando y sanando como lo hizo el Señor. No echando en cara a nadie, siendo puente, tirando muros que a veces nos separan y no nos hacen entendernos los unos con los otros, sin renunciar a nada de lo que a mí, la fe, me entrega. Pero para encontrarme con los demás necesariamente no tengo que renunciar a nada, al contrario. Y para encontrarme con todos. Quisiera estar curando y sanando como Él lo hizo, con su amor y con su gracia. Qué palabras más bonitas las de Jesús, y las escribía y entonces, ¿no? Esas que aparecen en el Evangelio. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos? Vas por las alas. Jesús decía, y no habéis querido. Sanar, construir una familia humana en la que nadie sobra, en la que todos somos necesarios, en la que todos estamos dispuestos a dar la vida los unos por los otros, generar la cultura del encuentro, la civilización del amor, desechar toda cultura que haga desencuentros, que retire gente, que excluya, que elimine, sanar en definitiva el corazón del ser humano. Esto es lo que yo quise o le pedía a la Virgen, ¿no? ¿Y esto cómo? Pues mostrando la cercanía a todos los hombres por todos los caminos donde transitase. Yo siempre dije que allí donde me dejen entrar, yo voy. Y si no me dejan entrar, haré todo lo posible para ver si me dejan. Yo agradezco de verdad que el Señor me siga dando ese atrevimiento y les agradezco con sinceridad lo que aquí me entrega. Esta pertenencia a este colegio para mí es un honor, porque es un colegio que ofrece al prójimo no solamente técnica y economía, ofrece mucho más. Y hay que ofrecer lo que necesita el ser humano. Este momento histórico en que estamos viviendo la humanidad y, por supuesto, nuestro país, España, es necesario asumir responsabilidades concretas que nos afectan a todos. Hemos de tener la valentía necesaria para abrir nuestra vida y ver qué elementos son los que tienen que acompañar cualquier proyecto que quiera hacer personas y poner en el centro a la persona humana. Y para esto bastan solamente técnicas. ¿Basta solamente la economía? Por supuesto que no. Ofrezcamos otras cosas. Yo como arzobispo quisiera ofrecer el abrazo que Dios da a todos, sin excepción. Y que contiene, por supuesto, elementos humanos fundamentales, de acogida, de entrega, de servicio, de comportamiento, morales, espirituales, sociales, culturales, donde la técnica es necesaria, pero donde el hombre sigue estando en el centro, donde la economía es fundamental, pero es al servicio del hombre, no al revés.
Y es precioso que haya un colegio con una maravilla, ¿no? Que forme conciencias, que abogue por la justicia, que busque la verdad, que eduque en virtudes individuales y sociales. Por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Roberto, por su persona, a toda la Junta y a todo el colegio, por acogerme en este lugar que para mí es de los... Me han hecho muchas cosas, pero en el fondo vosotros también pedid eso, lo que decía mi padre, ¿no? En definitiva, el asumir o el entrar en el colegio va a ser para que sea mejor persona, para que esto que ha dicho y lo que ha pedido lo hace. Yo os pido que los que queréis lo pidáis, y los que no queréis también hacerlo. De otra manera, hacerlo. Pues muchas gracias. En la convicción de que recibimos como miembro de honor a un hombre de Dios y de la Virgen, profesor, que quiere estar cerca y que está cerca de los hombres y de las mujeres, sobre todo profesores de religión, le tengo que decir que el colegio se enriquece con su incorporación. Muchas gracias. Se levanta el acto.